Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Ignacio Higueras Ger, embajador del Perú en Colombia. Una universidad que veo que es importante. Yo no conocía a Río Negro a pesar de pasar por el aeropuerto con cierta frecuencia cuando vengo a Medellín. Así que ha sido muy grato aceptar esa invitación para venir a la Semana Internacional que está dedicado este año al Perú en la Universidad Católica del Oriente, ¿no? Así que una buena impresión de una universidad que me contaba el rector de 5.000 estudiantes, con buena infraestructura, 8 facultades, así que, y mucho intercambio con Perú sobre todo, ¿no? Que es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, en el caso de las universidades, noto, digamos, muchas universidades establecen relaciones directas de cooperación para que estudiantes de ambas universidades, en este caso, según lo que me comentaba el rector, una relación con la Universidad Católica del Perú, con la Universidad César Vallejo, con la Universidad Nacional de San Marcos, que permite que los estudiantes colombianos y peruanos tengan periodos de movilidad y puedan tener experiencias en el otro país, en la otra universidad de 6 meses, un año. Creo que eso es importante, ¿no? Porque a estos muchachos y muchachas que son estudiantes les abre pues el mundo, ¿no? Tanto académicamente como desde el punto de vista vivencial, ¿no? Bueno, en el caso académico definitivamente, ¿no? Trabajamos mucho el tema educativo, el tema de becas, ¿no es cierto? Porque eso nos ayuda también a promover la movilidad profesional de ciudadanos colombianos al Perú o peruanos a Colombia, ¿no? Eso lo hacemos bilateralmente, pero también a través de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces son espacios donde las universidades tienen un lugar muy importante, ¿no? También depende mucho obviamente de las especialidades de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay un gran campo para carreras técnicas, ¿no es cierto? Y creo que nosotros miramos con mucho interés siempre plataformas como la del SENA, que es una plataforma importante en Colombia. Nosotros tenemos experiencias similares, ¿no es cierto? No sé si tan extendidas como el SENA, pero que permiten obviamente cubrir, digamos, puestos de trabajo en un sector que es importantísimo, que es el técnico profesional, ¿no es cierto? Bueno, saludo pues a todos los estudiantes de la universidad, a los habitantes de Río Negro, de Antioquia, si es que escuchan esto, y quisiera decirles que es muy grato poder estar en esta Semana Internacional dedicada al Perú, que tiene como objetivo hablarles del Perú, que conozcan un poco más del Perú y que ojalá se animen a ir al Perú, todos ellos, todos ustedes. La Universidad Católica de Oriente, por medio de la Oficina de Relaciones Internacionales, les da la bienvenida a esta tercera versión de Oriente Internacional, en esta oportunidad con Perú como invitado especial. En las versiones anteriores contamos con México y Argentina como protagonistas de este evento. La Universidad Católica de Oriente informa que durante la realización de los eventos se realizan tomas fotográficas de video y audio, las cuales son utilizadas con fines de comunicaciones, de registro, archivo y divulgación en medios institucionales digitales. Asimismo, informamos que la UCO cuenta con una política de tratamiento de datos que puede ser consultada en la página web www.uco.edu.co. Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o revocar cualquier autorización para el uso de las imágenes, videos y audios tomados durante este evento por medio del procedimiento señalado en dicha política de tratamiento de datos. Oriente Internacional es una oportunidad para acercar a la comunidad universitaria y a la región las costumbres, gastronomía, negocios, cultura, escenarios turísticos y tradiciones de los diferentes países del mundo. Agradecemos a la Embajada de Perú en Colombia, al Consulado de Perú en Medellín en representación de la doctora Patricia Navas, a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, al municipio de Río Negro, a la Oficina de Cooperación y a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por su vinculación en la realización de este evento. A continuación, invito al rector de la Universidad Católica de Oriente, Padre Elkin de Jesús Narváez Gómez, para que presente su saludo de bienvenida a todos los asistentes. Buenos días para todos. Quiero presentar un cordial saludo de bienvenida a nuestra institución, a nuestra Universidad Católica de Oriente, al señor embajador de la República del Perú, el doctor Ignacio Higueras, también a la señora cónsul de Perú en Medellín, la doctora Patricia Navas. En el contexto de esta actividad que tenemos durante esta semana, la
tercera versión de Oriente Internacional. Nuestra Universidad Católica de Oriente ha comprendido bien que uno de los retos de la universidad y de la educación superior es el reto de la internacionalización. Cada vez comprendemos mejor que somos ciudadanos del mundo, que nuestra mentalidad no puede ser una mentalidad local o regional. Aunque tenemos nuestra mirada y todas nuestras expectativas puestas también en nuestra región, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, la globalización del mundo abre para nosotros una mirada y unas perspectivas diferentes. La apropiación del conocimiento, el intercambio de experiencias, otras culturas, el compromiso común por promover cada vez más el desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Tiene que acercarnos como comunidad educativa a la experiencia de otras instituciones de educación superior y también de otros países. Por eso agradezco al señor embajador que haya aceptado esta invitación a compartir con nosotros en esta mañana su experiencia intelectual, su experiencia como persona, su cultura, la de su país, que nos ayude a comprender un poco mejor no solo el país, sino también este tipo de experiencias interculturales. La Universidad Católica de Oriente concretiza esta semana, o este invitado especial para esta semana de internacionalización con Perú, también porque durante los últimos años hemos avanzado en este relacionamiento con otras instituciones de educación superior de este país hermano. Por ejemplo, con la Pontificia Universidad Católica de Perú, con la Universidad de San Marcos, con la Universidad César Vallejo, la Universidad Católica de Trujillo, la Universidad de San Ignacio. Estos convenios y estos programas permiten que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan participar en actividades académicas, culturales, incluso de negocios en nuestro país hermano de Perú, y también permite que muchos de sus estudiantes y de sus docentes vengan a conocernos, a compartir con nosotros y a traernos toda su riqueza humana, cultural e intelectual. Muchas gracias por acoger también cada uno de ustedes esta invitación, bienvenidos, y espero entonces que esta actividad de esta mañana sea de mucho provecho para todos. También que el señor embajador, la señora cónsul se sientan muy bienvenidos en esta casa de estudios superiores y que puedan llevarse también un poco de nosotros, de nuestra experiencia humana, intelectual y cultural. Muchas gracias, bienvenidos. Nuestro país invitado en esta tercera versión de Oriente Internacional es Perú, nación vecina, que se ha caracterizado por su cercanía con Colombia, su gente amable, acogedora y con gran sentido de pertenencia por sus raíces. Saludamos al señor embajador de Perú, Ignacio Higueras, quien hoy nos acompaña para compartir la cátedra Perú, Colombia y los procesos de integración regional. El señor embajador nació el 12 de noviembre de 1965. Estudió Humanidades y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y concluyó estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París y posteriormente en la Academia Diplomática del Perú, donde obtuvo su bachillerato y licenciatura en Relaciones Internacionales. Tiene títulos de maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile, y un diploma en Políticas Públicas por la Escuela Nacional de Administración de Francia. Durante su carrera, se ha desempeñado como funcionario a cargo del Departamento Económico y Comercial de la Embajada del Perú en Chile, jefe del Departamento de Drogas y Asuntos Político-Militares en la Embajada del Perú en Estados Unidos de América, jefe de la Cancillería en la Embajada del Perú en el Reino Unido, Bélgica y ante la Unión Europea, y cónsul general en París. Antes de asumir sus funciones como embajador en Colombia, fue director de integración,
siendo de esta manera encargado en la Cancillería peruana de la Alianza del Pacífico, entre otros mecanismos de integración. Le damos entonces la más cordial bienvenida a nuestra universidad al señor embajador Ignacio Higueras. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle al rector por sus palabras, agradecerle a la Universidad Católica del Oriente por esta invitación para participar en esta inauguración y en la cátedra que les voy a ofrecer con motivo de la Semana. La idea, naturalmente, de estas actividades que me describió hace un momento el rector es que ustedes, a través de estas conferencias, actividades que van a tener esta semana, puedan acercarse más al Perú, conocer un poco más del Perú y, naturalmente, animarse a ir al Perú en algún momento del futuro, ¿no? La cátedra que quisiera compartir con ustedes hoy, el título es Perú-Colombia y los procesos de integración regional. Yo quisiera compartir durante un momento algunas reflexiones con ustedes y luego estoy muy interesado, por supuesto, en poder contestar a sus preguntas, sus interrogantes, las dudas que puedan tener. Creo que ese diálogo es el que más me gusta hacer cuando ofrezco este tipo de conferencias a grupos de estudiantes como ustedes. Lo que quisiera primero es plantearles la idea de cómo nos colocamos países como Perú y Colombia en el entorno internacional o regional en el que estamos, ¿no es cierto? A nivel internacional, por supuesto, somos parte de una comunidad internacional que es grande, que ustedes probablemente conocen por sus estudios. Entonces yo diría que deberemos colocarnos más de lo que somos como países a nivel regional. Por supuesto que estamos presentes a nivel internacional, incluso en iniciativas que hacemos conjuntamente países como Perú y Colombia, estamos muy presentes, por ejemplo, en áreas multilaterales. Este año, hace un tiempo, nosotros como países, Perú y Colombia, han convocado una conferencia especial de Naciones Unidas para el año 2021 en corrupción, por ejemplo. Compartimos espacios económicos comunes, estamos presentes alternadamente en organismos como, por ejemplo, en el caso del Perú, hasta este año en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces somos países que estamos muy presentes a nivel internacional, pero obviamente es una presencia que yo diría de alguna manera que probablemente se diluye, digamos, en la presencia de más de casi 200 países en el mundo. Entonces yo diría que coloquemos esa dimensión a nivel regional, entonces por lo tanto tenemos una presencia de potencias medianas, diría yo, en la región latinoamericana o sudamericana. Creo que es una presencia importante que se refleja en mecanismos políticos, de concertación política, pero también en mecanismos de integración económica en la que Perú y Colombia, de los que Perú y Colombia somos parte, ¿no? Yo en el desarrollo de mi conferencia voy a referirme específicamente a la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, pero naturalmente somos parte también de otros mecanismos, somos estados asociados del Mercosur, somos partes de la LADI, en fin, tenemos una serie de mecanismos económicos regionales en los que somos socios. Yo diría que probablemente a nivel regional somos ambos países socios de todos los procesos que se han dado a nivel regional, ¿no es cierto? La otra dimensión que quería plantearles para también plantearles una idea de cómo está nuestra relación como países es naturalmente el entorno bilateral. Perú y Colombia tenemos una agenda que se da en estos ámbitos que les he mencionado hace un momento, porque también se da de manera muy clara y probablemente mucho más específica en lo bilateral, ¿no? Nosotros hace unos días tuvimos en la ciudad de Pucallpa, en la región de Ucayali, en el Perú, en el oriente peruano, lo que tenemos como la estructura más importante en nuestra relación, que es el Gabinete Binacional, que se hace anualmente y que reúne a los presidentes de la República de nuestros países y a gran parte de los gabinetes ministeriales, y que es una reunión anual en la que definimos el trabajo que vamos a hacer durante el año, ¿no es cierto? Esta es una estructura que se definió ya hace 4 años. Hemos tenido ya 5 gabinetes binacionales entre Perú y Colombia, y creo que es una estructura que ha procurado ordenar, digamos, la relación y identificar los ejes que son los más importantes en nuestra vinculación. Estos ejes, naturalmente no los voy a desarrollar en detalle, pero sí los voy a mencionar. Tenemos el eje número 1 de nuestra relación, que es el eje social y de gobernabilidad.
El eje 2 es el de medio ambiente, que es un eje que creamos el año pasado porque pensamos que era un eje relevante en nuestra vinculación. El eje número 3 es el de economía y comercio, que es un eje muy importante y que naturalmente a ese nivel se complementa con todo lo que hacemos en nuestros procesos de integración regional de los que somos partes. El número 4 es el de seguridad y defensa. Es un eje muy relevante que naturalmente por su naturaleza probablemente tenga los temas más complejos de la relación, pero que son temas todos que abordamos de manera cooperativa. Y finalmente el quinto, pero no por ello menos importante, que es el eje fronterizo. O sea, nosotros, como ustedes saben, compartimos una frontera de 1.600 kilómetros en la zona del Putumayo, del Amazonas. Esto es una zona que a ambos países nos interesa mucho tener muy presente en la relación. Y tenemos muchos proyectos que pasan a través de este eje número 5, ¿no? Entonces, ese es el ámbito de la relación. Como les he dicho hace un momento, no voy a detallar, digamos, todo lo que hacemos en cada uno de esos ejes, pero es para darles a ustedes una idea de cómo estructuramos nuestra relación bilateral. Dentro de eso, por supuesto, para digamos, acercarnos un poquito más a la universidad, hay temas que tienen que ver con educación superior. Hay un tema que es muy importante, el que estamos trabajando ya hace un tiempo y que queremos avanzar lo más rápido posible. Es un tema complejo y por lo tanto no tan automático, que es el de reconocimiento de títulos, ¿no? que es un tema que obviamente al sector universitario le interesa mucho. Y a nosotros nos interesa mucho porque es un vehículo también de poder promover la movilidad profesional de profesionales colombianos al Perú o de Perú a Colombia, ¿no? Ahora, pasando ya al tema de la integración, yo quisiera comenzar por plantearles una pregunta. Es decir, la pregunta es ¿por qué los países se integran? ¿Por qué los países deciden participar en procesos de integración que trascienden la vinculación bilateral que puedan tener? Y la respuesta es bastante sencilla. O sea, los países se integran porque desean obtener beneficios mayores de una relación bilateral o regional que la que podrían tener solos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dinámica que está detrás de la elaboración probablemente de hace muchos años. Naturalmente los países han comenzado a integrarse hace siglos y son integraciones que comienzan de manera muy paulatina, diría yo, ¿no es cierto? O sea, hay teorías que hablan de cuáles son las etapas de la integración regional. Se las voy a mencionar brevemente, pero también voy a hacerles una reflexión que va al hecho de que no son evoluciones que son totalmente rígidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando dos países, como podría ser Perú y Colombia, deciden integrarse, comienzan por darse preferencias arancelarias en un cierto grupo de productos, ¿no es cierto? Son normalmente acuerdos de alcance parcial, son poco ambiciosos, ¿no es cierto? Pero tienen la ventaja de que a través de este mecanismo de acuerdos preferenciales, pues permiten que obviamente el comercio se dinamice en un cierto grupo de productos, ¿no es cierto? Hay una siguiente etapa que es más ambiciosa, o sea, el nivel de ambición va aumentando según la etapa, que es el de establecer zonas de libre comercio. Las zonas de libre comercio son zonas en las que este grupo de productos se amplía normalmente a todo el universo arancelario que tienen los países, ¿no es cierto? Entonces, realmente se crean zonas en que el comercio fluye libremente, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que ya consolidó la comunidad andina hace unos años, ¿no es cierto? Tenemos una zona de libre comercio en la comunidad andina y es lo que la Alianza del Pacífico quiere obtener de acá al año 2030, ¿no es cierto? En el año 2030 la Alianza del Pacífico habrá consolidado una zona de libre comercio donde el 100% del universo arancelario está liberado de aranceles, ¿no? Y por lo tanto promueve de manera muy clara la circulación de bienes, ¿no? Una siguiente etapa, que es una etapa de crear una unión aduanera. Esto depende, digamos, la decisión de avanzar hacia una unión aduanera depende mucho de la ambición que tenga el proceso de integración, ¿no es cierto? O sea, la unión aduanera lo que hace básicamente es que un grupo de países se establece aranceles aduaneros hacia terceros que son comunes a todos los países. El ejemplo de eso, por ejemplo, en el caso de la región es Mercosur. Mercosur tiene una unión aduanera que hace que todo el espacio de Mercosur establezca aranceles comunes para terceros, ¿no es cierto? El mercado común es la siguiente etapa. El mercado común lo que implica básicamente es avanzar, digamos, en
los factores de producción, la liberalización de los factores de producción dentro del espacio de integración que se defina. Y luego pasamos a espacios mucho más ambiciosos, que son la Unión Económica y hasta la Unión Económica Monetaria. El ejemplo de esto es la Unión Europea, naturalmente, que sí ha establecido, digamos, niveles de integración mucho mayores, ¿no es cierto? Ahora, les decía hace un momento que esta clasificación, digamos, que es básicamente teórica, pero que también se da mucho en la práctica, tiende a no ser rígida, porque haciendo una reflexión, por ejemplo, de qué cosas hemos logrado con diferentes procesos de integración, yo les diría que, por ejemplo, la Alianza del Pacífico es un proceso de integración en el que estamos tratando de consolidar una sola libre comercio, ¿no es cierto? No queremos avanzar hacia una unión aduanera de manera muy explícita, o sea, no vamos a crear una unión aduanera como la que tiene Mercosur, pero esto es intencional. Pero sí tenemos características de una etapa más avanzada de integración, que es el mercado común, porque uno de los objetivos de la alianza, que es el fomento de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, pasa por el hecho de trabajar factores de producción de manera compartida, ¿no? Y eso es un hecho propio del mercado común, ¿no es cierto? Entonces, con esto lo que quiero decirles es que de esta evolución que les menciono, digamos, los últimos años, digamos, o los últimos procesos internacionales económicos han hecho, digamos, que los procesos de integración, cuando quieren definirse como tales, elijan partes de lo que tienen, digamos, como posibilidades de integración y explícitamente decidan avanzar hasta ciertos espacios o no, ¿no? Les doy otro ejemplo. La Alianza del Pacífico no tiene por el momento, diría yo, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que no quisiéramos avanzar hacia esos espacios en el futuro, no tiene la vocación de tener una unión monetaria, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no es un plan que está discutiéndose y por lo tanto pues una decisión explícita de no llegar a ciertos niveles, sino de establecer dimensiones de integración que sean adecuadas para los países, ¿no? Ahora, otro tema que me gustaría abordar con ustedes luego de explicarles básicamente cuáles son las etapas de la integración y por qué los países deciden integrarse, es cuáles son las condiciones que tienen que darse para que se pueda lograr una integración económica efectiva, ¿no es cierto? Y acá, mientras les explico los puntos que he podido definir, quiero hacerles una comparación entre estos dos mecanismos que les mencioné al comienzo, que son la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, ¿no? La primera condición, diría yo, es que los países que participan en un proceso de integración económica tengan una visión común de sus miembros sobre el proceso y sus objetivos. Eso es muy importante. Y en el caso de la Alianza del Pacífico, esa visión común que los países definieron en el año 2011, cuando se creó la Alianza del Pacífico, es una visión que se ha mantenido de manera muy clara durante todo el desarrollo de la Alianza hasta ahora, que ya tiene 8 años, y esto sin perjuicio de que, como somos los 4 países de la Alianza, México, Colombia, Perú y Chile, democracias, hayan cambios de gobierno en nuestros países, ¿no es cierto? O sea, los cambios de gobierno también implican cambios de políticas exteriores, no necesariamente de regímenes económicos, pero de ideas. La Alianza ha logrado, afortunadamente diría yo, adaptar, digamos, visiones, digamos, mejor dicho, más que visiones, porque la visión es una básicamente y creo que no ha cambiado, sino matices o nuevas iniciativas que estos nuevos gobiernos que llegan a la alianza quieran introducir en la misma, ¿no? Y eso creo que hemos sido exitosos en eso. Por contraste, la Comunidad Andina, que es un proceso que naturalmente tiene mucho más tiempo que la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina cumplió este año 50 años, sí ha tenido más retos en relación a lo que la visión de los países tiene de la comunidad, ¿no es cierto? Y eso se ha traducido al no tener una visión común de manera permanente en complejidades, digamos, que la comunidad ha tenido cierta dificultad en enfrentar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, discusiones que se han ido hacia el área ideológica y que naturalmente, desde el punto de vista de los que trabajamos en la integración, no producen, digamos, realmente resultados que lleven a promover los procesos, sino más bien a dificultarlos, ¿no? Al final del día, una visión común de los procesos de integración lo que quiere básicamente es definir que la idea de que los procesos de integración de los que somos parte no son sino la expresión de lo que los países quieren que sean, y si los países no están de acuerdo en lo que quieren que sean, pues es un tema que es complejo, ¿no? El segundo
El segundo tema que quería plantearles como condición para la integración es el compromiso real que deben tener los países con los procesos en los que participan, ¿no es cierto?, y sus pilares. En el caso de la Alianza del Pacífico, les mencioné hace un momento que uno de los objetivos principales de la Alianza es promover la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y estas definiciones que se dan en acuerdos marco como el que tiene la Alianza vigente desde el año 2015, son esenciales porque esos son los objetivos que los procesos se imponen, ¿no es cierto?, pero que tienen que ser cumplidos, ¿no es cierto? Y creo que en mucha medida la Alianza del Pacífico lo ha cumplido no solo a través de la aprobación de un protocolo comercial que entró en vigencia en el año 2016, ¿no es cierto?, sino que el trabajo permanente que hace la Alianza del Pacífico para llevar adelante el proceso de integración, ¿no es cierto? En el caso de la Comunidad Andina, este ha tenido, digamos, una evolución distinta, ¿no es cierto? Nosotros, durante el tiempo que yo fui director de integración hasta el año 2016, enfrentamos muchas dificultades con un país particular de la comunidad que era Ecuador, que por diferentes razones internas decidió desencadenar procesos de salvaguardias dentro de la comunidad. Las salvaguardias, que en algunos casos están justificadas por el Acuerdo de Cartagena, sin embargo, pueden convertirse en obstáculos al comercio y dificultan el proceso de integración. Eso, para darles un poco de idea de la temporalidad de las decisiones, eso ha cambiado en los dos últimos años. Ecuador, como saben ustedes, cambió de gobierno hace 2 años, cambió de política comercial, y por lo tanto eso ha cambiado, digamos, ¿no? Este ejemplo que les doy, sin embargo, va al hecho de que realmente los compromisos que adoptan los países en el marco de su proceso de integración deben ser compromisos reales, ¿no es cierto?, y deben llevar a que estos procesos progresen y se fortalezcan, ¿no? El otro tema que creo que es importante en el tema de las condiciones es el tema de la igualdad de estatus entre sus miembros. Eso, digamos, es algo que naturalmente es algo que, digamos, uno debería decir, bueno, eso es la normalidad de un proceso de integración. Los procesos de integración tienen miembros que son todos del mismo estatus. La Alianza del Pacífico ha tenido una reflexión que todavía continúa en cierta manera de cuál es el estatus que quiere darle los estados fundadores de la Alianza, ¿no es cierto? Nosotros por el momento seguimos siendo los 4 países fundadores, no han habido accesiones adicionales. Panamá y Costa Rica son 2 países que se acercaron un momento a la Alianza, pero que decidieron no convertirse en miembros por razones de decisiones internas respetables de su política comercial o política exterior. Hay países que se acercan, por ejemplo, el último acercamiento regional interesante, pero que tiene que obviamente evolucionar, es el del Ecuador, ¿no es cierto? Pero esa es una discusión que siempre hemos tenido y que es importante tenerla muy presente, ¿no? Porque también tenemos ejemplos de otros procesos que observamos, ¿no es cierto?, como la Unión Europea. La Unión Europea, como ustedes saben, tiene procesos de admisión de nuevos miembros que son muy rigurosos, ¿no es cierto?, y que pueden durar varios años. El proceso que ha llevado a que la entonces Comunidad Europea se convierte en una Unión Europea con 27 miembros, es un proceso obviamente largo, pero una vez que los países son admitidos en la Unión Europea, tienen los mismos derechos y los mismos deberes y las mismas posibilidades de influencia en el proceso que todos los demás, inclusive de los socios fundadores, ¿no es cierto?, que vienen del Tratado de Roma, ¿no es cierto? El otro tema que quisiera plantear es el tema de las condiciones de la adaptabilidad de los procesos. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, la adaptabilidad y el dinamismo de los procesos con respecto a lo que pasa a su alrededor es muy importante. Les doy un ejemplo muy concreto. La Alianza del Pacífico, fundada en el año 2011, obviamente tiene un discurso y una práctica que les he leído el objetivo, que básicamente trata de promover el libre comercio, ¿no es cierto?, como un factor que es importante para el crecimiento y para el desarrollo de los países, ¿no es cierto? Pero aprovecho este comentario para decirles que también tiene un objetivo, y creo que el objetivo que planteó la Alianza del Pacífico muy claramente, creo que es un objetivo que también tiene la comunidad andina muy claramente definido en el Acuerdo de Cartagena, que es básicamente, les puede parecer a ustedes un objetivo más abstracto, ¿no es cierto?, pero finalmente estos procesos de integración no solamente cumplen con esta condición inicial que les mencioné, de que los países se unen en un proceso de integración para estar mejor expuestos al mundo que lo que podrían estar si estuvieran solos, ¿no es cierto?, sino que tiene un objetivo que, repito, abstracto,
pero que finalmente está detrás de esto, que está detrás finalmente de todas las políticas nacionales que implementan nuestros gobiernos, ¿no? Que son, en el caso de la Alianza lo definió muy claramente sus objetivos, que es fomentar la inclusión social, la lucha contra la desigualdad, el desarrollo y el progreso de los países, ¿no es cierto? Ahora, este tema del dinamismo y adaptabilidad, les doy un ejemplo muy claro, es decir, todos ustedes sabrán que en el año 2015, 2016, elecciones en Estados Unidos y comienzan a darse posiciones proteccionistas a nivel comercio internacional muy claras, ¿no es cierto? Y la Alianza del Pacífico es un proceso que rápidamente reaccionó a esos movimientos que veía a su alrededor. ¿Y cómo lo hizo? Nosotros en la Alianza hacía algún tiempo que veníamos discutiendo obviamente la posibilidad de que se amplíe la alianza, ¿no es cierto? Pero también posiciones de ciertos países importantes para nosotros que por diversos motivos no querían ser miembros plenos de la Alianza del Pacífico, pero querían tener una vinculación especial con la alianza. Y para nosotros como países de la alianza nos interesaba mucho que sea una vinculación concreta, y eso básicamente a través de acuerdos comerciales, ¿no es cierto? De tratados de libre comercio que permitan también ampliar nuestra vinculación con el Asia-Pacífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, al suceder este fenómeno, digamos, de resurgimiento del proteccionismo a nivel internacional, hizo rápidamente la alianza fue acelerar la definición de la categoría de Estado asociado, que fue una categoría que se aprobó en la cumbre de Cali, si no me equivoco, el año 2017, es decir, el proceso entre estos movimientos, digamos, proteccionistas que le menciono y la decisión de la alianza de acelerar fue muy rápido, y fue tan rápido que en el año 2017, en la cumbre de Cali, se decidió no solamente aprobar el estatus, sino lanzar las negociaciones con 4 países importantes para la alianza, negociaciones comerciales con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, ¿no? Esa es la respuesta que tuvo, digamos, la alianza como grupo de países que estamos interesados en seguir apertura al mundo, ¿no es cierto?, frente a estas corrientes proteccionistas. Y naturalmente la intención de estas negociaciones es justamente que la alianza siga abriendo mercados al Asia-Pacífico. Nosotros como la alianza somos 4 países, tenemos velocidades de acercamiento al Asia-Pacífico distintas. Probablemente de los 4, el que comenzó más tarde su apertura al exterior fue Colombia, digamos, sin embargo eso no le ha impedido a tener, como el caso del Perú, acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa. No nos imponemos dentro de la alianza reglas de exclusividad en las negociaciones, significa que a pesar de las negociaciones que hacemos juntos, podemos seguir haciéndolas de manera individual. El Perú, por ejemplo, está negociando acuerdos de libre comercio con Turquía, con la India, que no pasan por la alianza, ¿no es cierto? Es una regla básicamente que permite que, a pesar del interés de negociar algunos acuerdos de manera conjunta, los países tienen la libertad de seguir de manera bilateral también. Este es el ejemplo que quería darles sobre esta cuestión del dinamismo, de que los procesos sepan adaptarse a lo que pasa a su alrededor y no se estagnen, digamos, en ideas que luego se dan cuenta que no responden a sus necesidades como procesos, ¿no? Y finalmente la quinta condición que puede definir es una, digamos, que tal vez podría parecer bastante evidente, pero es importante que los procesos tengan una vocación de futuro, ¿no es cierto?, una visión de futuro frente a lo que quieren lograr a largo plazo. Este es un proceso que los procesos de integración del Asia o los países del Asia hacen mucho. Países como China, por ejemplo, ya definió una visión de lo que quieren ser en 80 años, al año 2100. En el caso de la Alianza fuimos un poco más, digamos, menos ambiciosos, pero hicimos un estudio el año pasado y que se presentó en la cumbre de Puerto Vallarta, que básicamente es la visión de la Alianza al año 2030. El año 2030, que finalmente si se ponen a pensar son 11 años y eso pasa volando, es el año en que se va a consolidar la zona de libre comercio de la Alianza del Pacífico, y por lo tanto lo que hicieron los países de la Alianza, y es esta visión 2030 que presentaron en Puerto Vallarta el año pasado, fue definir cómo queríamos vernos como países y como proceso de integración en 11 años. Eso es un documento que ustedes pueden encontrar en la página internet de la Alianza, y es interesante que ustedes observen cómo muchos de los objetivos de la Alianza se ven reforzados por básicamente la voluntad de los países de tener una alianza de acá a 11 años más integrada, más conectada,
más global y más vinculada a la ciudadanía, en la medida que muchas de las decisiones que toman los procesos se vinculan con el día a día de sus ciudadanos. Y rápidamente les diré que ahí hay procesos que tienen que ver con estudiantes, con universidades, con becas, con tema de agenda digital, de innovación. Son todos los temas que ustedes van a encontrar en la agenda de la Alianza del Pacífico, y esto es algo que definieron tempranamente los presidentes y los ministros de la Alianza. Tienen que estar necesariamente vinculados a los objetivos del proceso de integración, ¿ya? Y esto lo vinculo con el tercer punto que quería compartir con ustedes, que es el de las lecciones que nos dan los procesos de integración. Y estas lecciones creo que son lecciones a partir de las cuales la Alianza del Pacífico aprendió. O sea, les dije hace un momento, les hice una breve descripción de los diferentes procesos de integración que existen en la región de América Latina. Probablemente para un observador externo sea realmente impresionante la cantidad de procesos que la región comienza y a veces o inicia y desarrolla, y que muchos de ellos no quiere que desaparezcan porque si ustedes hacen la comparación, por ejemplo, con el espacio europeo, que tiene solamente un acuerdo de integración, que es la Unión Europea, pues en la región americana... Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.